La Paz y Angélica, por primera vez se reconoce que la violencia de la mujer es una violación a los derechos humanos. Esto no lo saben hoy muchos servidores públicos de las comisiones públicas de derechos humanos. Inclusive jueces, me ha tocado dar cursos a jueces y a juezas y no lo conocen. Es una violación. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Si antes decían que no había que meterse en los conflictos entre parejas, ¿no? Decían, no te metas, se arregla en la cama. ¿Qué sucedió? Que se mostró que el Estado era responsable. Es decir, se le fue por otro lado. Porque ustedes saben que la violación a los derechos humanos entre particulares no procede, porque están entre iguales y por una cuestión que no tengo que explicar. Es decir, la violación se comete cuando existe omisión o acción de un servidor público que viola, ¿sí?, los derechos humanos. ¿Qué sucedía entonces a nivel de pareja? ¿Cómo una violencia entre particulares se convierte en violación? Por la omisión del Estado. O sea, el Estado es responsable porque había sido omiso y más todavía había fomentado al no castigar, al no sancionar. Y se revisan dos aspectos fundamentales, importantísimos para el movimiento feminista, como bien comentaban las compañeras: el andamiaje de los derechos humanos. Desde Olimpia de Gouges se creía que se estaba haciendo para dos géneros, y resulta que siempre no. Lo que descubre el movimiento feminista de los años 80, 60, 80, 70 y 80, y van a demostrar, es que el andamiaje de la construcción de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, era androcéntrico y patriarcal. Esto es algo muy importante, 1993, o sea, apenas acaban de considerar los estados que es su responsabilidad. Y ese es otro de los asuntos que también se discute y que es muy importante, la responsabilidad del Estado. Porque aquí hay una cuestión, o sea, nos parece como si, a ver si quiere cumplir, ¿no? Es que no es si quiere cumplir, es que tiene la obligación de cumplir. Entonces, ¿por qué, yo diría entre comillas, carajos no cumple? Si tiene la obligación, ¿no? ¿Cómo puede ser que no cumpla? Entonces, ¿para qué firma? Tiene una obligación, pero ¿saben qué? Jurisdiccional. Es decir, que tiene sanciones en el ámbito del derecho internacional. No existen policías, pero existen sanciones, y el gobierno de México le duelen esas sanciones. Yo quisiera, antes de pasar a la CEDAW, compartir, después de esta amplísima reflexión que nos dan ganas de quedarnos toda la tarde a discutir, con Angélica y con Marcela, que Angélica habló de un concepto básico, que es el Estado de Derecho. Y Marcela nos habló de diversos conceptos, y nos habló de los conceptos fundamentales entre discriminación y después violencia. O sea, que va a hacer que la violencia como una violación, y además así lo dice la Convención de Belén do Pará claramente. Enséñensela a los jueces, a las juezas, que también tienen que leerlo y aprenderla. Dice claramente, mecanismos convencionales. ¿Qué quiere decir eso? Hay mecanismos no convencionales y convencionales. Pues precisamente la CEDAW y la Convención de Belén do Pará son convencionales, son obligatorios para el Estado. Ahora bien, en este marco me parece que faltó mencionarse un poquito más, y creo que va junto porque lo dijeron en alguna ocasión, pero quisiera incidir que falta una palabra también hermosa, como comenta Marcela, que es la democracia. Entonces, en esta triada me parece muy importante: Estado de Derecho, democracia, derechos humanos y desarrollo. Y aquí combino tu aportación, María de la Paz. Son sustantivas, son aspectos sustantivos por lo que tiene que pasar el estudio del fenómeno de los derechos de las mujeres. Efectivamente, ¿cómo pasar a la... ahora bien, ¿cómo vamos a operar esto? Primero hay que entender qué es la CEDAW, qué son estos instrumentos y además aterrizarlos. A mí no hay cosa que me cause más molestia que revisar los cursos, y me dedico mucho a educación,
que se imparten en muchos lugares donde les hablan de la CEDAW, les dan una cantidad de mecanismos y nunca les explican cómo operar eso. ¿Cómo lo toco? ¿Cómo me va a servir algo que además está lejísimo, que además es aburridísimo leer, si no lo puedo operar? Pues tenemos que empezar a entender y a operarlo. Pues fíjense que nosotros en la academia decidimos trabajar sobre la CEDAW precisamente y no ver este instrumento como un elemento tecnocrático, como bien decías, como una herramienta que nada más viene a penalizar, sino entender qué significados tiene la CEDAW, que debería ser un término, que son las siglas de la convención, que deberíamos entenderlo como el ombudsman. Yo digo ombudsman, todo el mundo lo entiende, ¿no? Digo CEDAW y a ver si les platico, que me expliquen cuántas manos se levantan. ¿No, verdad? Pues tenemos que meterles la CEDAW a los funcionarios públicos y meternos nosotros una concepción de herramientas que son factibles y que se pueden tocar. Y esto les voy a dar algunos ejemplos. Pues bien, la convención, yo me ahorraron mucha tarea, por cierto, pero tengo que saltar las partes que me ahorraron. La Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas, ¿cómo se llama en inglés? CEDAW, como dice Marcela, a ver otra vez. Esta convención se va a firmar el 17 de julio de 1980. Siempre hay que ubicar también su momento histórico, ¿no? Yo les aseguro que si se tendría que votar en el siglo XXI, no se vota, ¿eh? No se vota. Hay que entender por qué se votó. Fue el siglo de los derechos humanos y fue el medio siglo de las mujeres. En Viena llegaron tres grupos muy fuertes: las mujeres, los pueblos indígenas y las organizaciones de derechos humanos, las ONGs. Cada uno de ellos estaba en su propio espacio, con sus propias batallas. 1993, no es tan lejos. Han tomado tiempo, por cierto, para reunirse, y hoy el movimiento feminista se ha acercado y trabaja conjuntamente, no con todo el movimiento de derechos humanos, hay que decirlo, pero estas alianzas se han hecho absolutamente indispensables. Y ha sido también un avance importante. Sin embargo, en Viena, las mujeres están construyendo su propio espacio. Al que hicieron este gran tribunal, las firmas y otras iniciativas apasionantes para demostrar la necesidad de crear nuevas figuras, de crear convenciones, de crear la relatoría, y salen triunfantes porque se logran avances importantes. Pero lo más importante es que se había concebido que los derechos humanos tenían este sesgo sexista y que había que construir una perspectiva de género. También en Viena se discutió algo muy interesante: ¿qué significa la indivisibilidad de los derechos? La interdependencia, que es otra de sus características fundamentales. Que un derecho depende de otro, ya no hay un derecho más importante que otro, ni siquiera el de la vida, porque la vida no vale nada si no tenemos que comer, ¿estarán de acuerdo, no? Entonces, la interdependencia. Vamos nosotros al círculo, ¿sí?, del goce de los derechos o de las precariedades. No se tienen recursos, no se come, no se tiene trabajo, no está uno bien de salud, etcétera, etcétera. Pero además, y el gran debate que apenas a finales de siglo empezamos a llevar, es identificar por qué los derechos de las mujeres no se han considerado indivisibles, por los derechos sexuales y reproductivos, que incluso un ombudsman nacional no reconoce, al grado de interponer un amparo contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque no concibe así todos los derechos para las mujeres, menos los derechos sexuales y reproductivos. La indivisibilidad desde la perspectiva de género significa todos los derechos y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y para los hombres. En fin, yo quería concretar Viena con estos dos aspectos que me parecen muy importantes. Entonces, ¿qué sucede con la CEDAW? En 1980, el movimiento de mujeres estaba fuerte. ¿Qué sucede? Llegaron feministas, aquí tenemos a todas las que llegaron, pero además ya con doctorados, ¿no? El tema se convirtió en un objeto de estudio, aquí y en todas partes del mundo. Lograron hacer investigaciones, lograron hacer